Jaime Gómez, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Vicente. Aquí estamos de resaca olímpica. Ya han pasado unas cuantas semanas, pero sigue siendo larga la sombra de París 2024. Ya te digo, es que mucha intensidad, ¿no? Al final la gente no se hace una idea de lo que supone estar in situ, porque desde aquí ha sido una locura. Yo le digo a la gente, he visto 10, 12 horas de juegos con dos pantallas, pero estar allí es otro rollo. Sí, totalmente. Es un desgaste brutal porque al final las jornadas, dices tú que aquí son de 12 horas, allí las jornadas perfectamente te podías levantar a las 6 de la mañana y aparecer otra vez a dormir a las 12, 1 de la noche. Entonces, el desgaste era brutal, pero bueno, como nos encanta esto, pues al final lo fuimos pasando y disfrutando además. Luego vamos a profundizar en cosas de los juegos, pero te quiero hacer un par de preguntas de balonmano primero. La primera opinión que te pido es sobre, bueno, el hito histórico que protagonizaron ayer esas 17 jugadoras y cuerpo técnico, campeonas del mundo, las guerreras juveniles. Bueno, esto no se lo esperaba nadie, absolutamente nadie. Nadie, porque además, bueno, a mí sí que me gusta seguir todo, ¿no? A lo mejor no con la exactitud con la que la podéis hacer vosotros como especialistas de balonmano, pero sí que cuando empezó el Mundial, pues estuve viendo la evolución y yo iba pensando lo mismo, oye, muy bien estas chicas, ¿no? Iban avanzando, avanzando, ganando, hasta ya cuando se metieron en semifinales, que le dediqué un poquito más de tiempo y me vi los partidos mucho más detenidamente. Y la verdad que el partido de semifinales contra Hungría, brutal, brutal. A mí me dejó sin palabras. Además, ya empecé a rastrear un poquito más a nivel estadístico y lo completé luego con la final. Y es verdad, no sobresalía en nada España, pero era la sensación de equipo, de unidad, de equipo bien trabajado, que al final en estas categorías para mí es incluso mejor que tener una superclase, porque al final la evolución del deportista te permite, si eres muy bueno, lógicamente puedes seguir manteniéndolo, pero yo creo que los conceptos básicos y el saber jugar en equipo, que es lo que determina muchas veces a las guerreras, ¿no? Y la ha determinado en su día cuando ganaban medallas. Yo creo que es muy importante tener este tipo de selección. Está coincidiendo todo el mundo en que hay que cuidar muy bien a estas jugadoras. Hay que tener en cuenta que tienen 17 y 18 años, pero muchas de ellas, casi todas, van a estar ya en dinámica división de honor, en dinámica senior, élite, el año que viene. Algunas ya lo han estado esta temporada pasada. ¿Se te ocurre algo más? ¿Se puede hacer algo más con un éxito de estas características en el balonmano formativo para que, aparte de lo mediático, para que esto no caiga en saco roto? Porque yo, por ejemplo, estoy harto de ver generaciones de hace 15 años, 12 años, 10 años y vemos muy pocas jugadoras en la absoluta que se mantienen en la absoluta élite. Claro, y además es que el salto es más complejo incluso en categoría femenina, es decir, la transición, etapa, en este caso juvenil, luego junior y luego absoluto, es muy complejo. Y en el caso del deporte femenino, esa transición es mucho más compleja. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí es importantísimo, importantísimo el trabajo de la federación. Lógicamente, la federación no puede inmiscuirse en el desarrollo que tengan esas deportistas dentro de sus clubes, porque al final la profesionalización o la pretendida profesionalización que pretendemos de esta jugadora pasa por los clubes. Pero el trabajo de acompañamiento, sobre todo, y de contingencia que puede dar la Federación Española a esas deportistas y al entorno en el que se desarrollen dentro de los clubes es muy importante. Es decir, en otros países, lógicamente, los proyectos deportivos están más vinculados al deporte individual o a los deportes de pareja, perdón, de conjuntos, pero los equipos están como dejados. Se plantean muchas veces ciertas estrategias que nos permiten eso, el acompañamiento, el dotar a este tipo de deportistas que sabemos que tienen un recorrido porque lo han demostrado, de ese acompañamiento y de esa ayuda suplementaria que a lo mejor en un momento determinado el club, porque ya sabemos la realidad de los clubes de balón femenino en España, no se lo van a poder dar. Y para eso va a tener que estar la federación. Y no hablo tampoco de términos de dar un sueldo, que a veces nos vamos siempre por profesionalizar. Muchas veces es más estar ahí, un apoyo psicológico, personal, formativo, de todo lo que necesita el desarrollo de ese deportista que lo económico. Y esta increíble noticia contrasta con la que protagonizaron las absolutas, precisamente en la cita olímpica de París. Duodécima posición, cero derrotas, o sea, cero victorias en cinco partidos.
es la peor clasificación en las 1, 2, 3, 4, 5, 6 participaciones que ha hecho la selección femenina. Tú estuviste allí, Jaime, no sé qué sensación, qué sabor de boca te deja, y la verdad es que tampoco sabemos mucho de cuáles son las conclusiones porque no ha hablado nadie en el post. La verdad que al final, bueno, el evento ha sido para mí a veces catalogamos de desastre, de declive, bueno, cada uno que ponga el adjetivo que quiera poner, yo creo que es una actuación muy negativa, porque al final, después del sorteo, y lo hablamos aquí contigo también, antes de los Juegos Olímpicos, qué menos que ganar tanto a Angola como a Brasil, creo recordar a las dos selecciones de menor nivel del grupo, y por lo tanto pasar a cuartos de final, que era el primer objetivo básico. Y a partir de ahí, pues oye, buscar. Pero es que en ningún momento se estuvo en esa opción ni de lucharle los partidos realmente a esas dos selecciones que entendíamos podían estar en un nivel inferior al de España. Entonces yo creo que la sensación es eminentemente negativa. Allí, incluso estando en zona mixta, se veía la tensión que se respiraba con deportistas, con las jugadoras, el cuerpo técnico. No había un mensaje al unísono de qué es lo que estaba pasando. Al final, pues bueno, sí, Lara González salió diciendo un día que así no se podía jugar al balonmano. Y pegó un puñetazo encima de la mesa, pero no hubo margen de acción para poder solventar esa situación. Y lo que comentabas que se ha dicho en general, pues en zona mixta del último partido de España, pues pasó por allí Paco Blázquez, el presidente de la federación, y a una pregunta de un compañero mío sí que hizo referencia a que era un momento para sentarse y analizar y entender, sí que fue no duro, porque yo creo que los presidentes, y más en esas circunstancias, no pueden ser duros, porque también se deben a muchos elementos fuera de lo deportivo y se mete ya en temas políticos, pero sí que mandó un mensaje de reflexión y de análisis. Esto había roto todos los esquemas de cómo iba la federación. Yo creo que la federación se hubiera ido contenta ganando esos dos partidos, pasando a cuarto de final, diploma olímpico y todo, y además con la medalla del balonmano masculino, pues imagínate, hubiera sido unos Juegos Olímpicos de notable alto, por así decirlo, pero esto deja un pozo bastante negativo, sobre todo por la dinámica. Veníamos de una dinámica creciente con Ambros y nos hemos encontrado con este sopetazo que o hay detrás un proyecto muy fuerte basado en Ambros, o la verdad que haría tambalearse hasta a un entrenador como él, que es reputadísimo a nivel continental. Bueno, hay un montón de noticias en Rumanía de ofertas de equipos rumanos para Ambros y demás. Ya veremos, ya digo, como no hay ninguna noticia al respecto, Claro, el esperaremos. problema de esto es ver qué hay por detrás, Vicente. Es decir, ¿hay proyecto o era al final un sálvese quien pueda de cara a los Juegos Olímpicos? Eso es lo que va a determinar que siga o no, yo creo. Claro, a ver, la intención de la federación, y esto sí que es información previa a la cita olímpica, era que Ambros iba a cumplir el ciclo hasta Los Ángeles 2028. O sea que me imagino que habrá un proyecto y que habrá un plan a medio largo plazo, digamos. De hecho, creo que se están copiando algunas actividades que lleva haciendo el ámbito masculino, las concentraciones gigantes de 40, 50, 60 jugadoras en Granada, por ejemplo, en etapa promesa, eso lo lleva haciendo Rivera también mucho tiempo, así que yo sí que creo, yo ya lo dije, que yo creo que tiene que seguir Ambros y que bueno, para eso al final lo fichan, no lo vas a fichar para un año y medio. Claro, sí que al final la dirección deportiva de la federación es una cosa y luego la dirección técnica en pista es otra. Lógicamente tienen que ir las dos de la mano, pero ¿pensamos en alguien que pueda dar mejores resultados que Ambros Martín en la pista? Ese es el tema. Si al final todo casa y Ambros va en la línea de lo que quiere la dirección deportiva de la federación, yo creo que podría ser un win-win favorable para todos. Pero quién sabe lo que pasa por la cabeza de la federación. Pues sí. Hablaremos de esto porque yo creo que al final los protagonistas y las protagonistas hablarán y evaluarán. Y quiero que evaluemos un poco el rol de España en general en los Juegos Olímpicos de París, porque claro, hicimos la previa, eh, todos los expertos, no tú, sino todos los expertos, hablabais de 22 medallas mínimo, o sea, parecía que era el suelo de lo que se le exigía a España, y además me hace gracia porque me acuerdo que dijiste, yo quiero que sean 22 para ver las lecturas. Bueno, es que las lecturas con 18, no sé, dime tú primero qué nota le pones así como un titular rápido y luego vamos poco a poco. Para mí el titular es decepción y como nota
lógicamente un 4. Porque, como decía, las expectativas, y no eran expectativas sobredimensionadas, como siempre se puede analizar que España tiene que hacerlo mejor. No, es que veníamos de un ciclo, ya lo habíamos hablado aquí contigo, el mejor ciclo de la historia del deporte español. En campeonatos del mundo, no estamos metiendo otro tipo de campeonatos, en campeonatos del mundo había sido el mejor ciclo de la historia del deporte español, por lo tanto, y de manera muy superior a lo que se exigía. Es decir, veníamos con 29 medallas mundiales vigentes, no que se hayan conseguido a lo largo del ciclo, vigentes. Las últimas que se hayan disputado, 29 tenía España. Y hablábamos de ese rango, ¿no? 21 a 24 que decía yo, pues bueno, jugando con las 22 de Barcelona y igualar o superar. Entonces, como las expectativas eran esas, porque se basaban en una realidad, tenemos que decir que estamos decepcionados. Yo no llamaría fracaso. Fracaso yo creo que es algo más brutal respecto al bajón que teníamos que haber dado. Por lo tanto, yo digo una decepción bastante importante y denota un 4. Es decir, España, y volvemos a lo de siempre, basado en los Juegos Olímpicos y en las perspectivas que teníamos. Pero vuelvo a decir siempre lo mismo, que llevo diciendo desde Río 2016. Y además, siempre en mi cuenta pongo el mismo vídeo o comparto el mismo análisis después de los Juegos Olímpicos y es la vida sigue igual. La vida sigue igual en Río, la vida sigue igual en Tokio y la vida sigue igual 3 aquí en París. Y es porque realmente para la estructura del deporte español varía muy poco entre tener 18, 20 o 22 medallas. Lógicamente, nos gusta el deporte y queremos conseguir cuantos más mejor. Pero entre las 18 que hemos conseguido y las 22 que tendríamos que haber logrado, ¿el deporte español es mejor o peor ahora que antes de empezar París? El deporte español es el mismo. ¿Cuál es el problema? Que no hemos materializado las opciones que teníamos. Por lo tanto, hay un crecimiento en este ciclo, aunque las medallas no nos hayan acompañado al final, en la cita clave, que son los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que no tenemos que quedarnos ahí, ¿no? No tenemos que quedarnos en que, bueno, hemos conseguido 18, podríamos haber conseguido 22, da igual. España tiene que estar en un rango de medallas muy superior, ya lo hemos hablado también aquí contigo, en torno a las 30 medallas, y es donde el Estado tiene que hacérselo mirar y ver cómo conseguir eso. Hay un tema que quiero preguntártelo a ti porque yo creo que ha salido, se ha puesto encima de la mesa. Yo lo escuché de hecho en uno de los tweets del pebetero y es el tema de las cuartas y quintas posiciones. Tú decías antes, veníamos con 29 medallas mundialistas, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene que ver con la mentalidad? ¿Tiene que ver con una causalidad o con una casualidad el hecho de que nos hayamos quedado en casi 30 ocasiones a las puertas del podio? Pues yo quiero pensar que es una casualidad en vez de la causalidad. Por ejemplo, el otro día en el pebetero analizaban que, bueno, que a lo mejor hay que exigir mucho más porque España tiene un sistema de becas en el que si eres ya top 8, pues bueno, tienes unos rendimientos económicos por parte del Estado que te permiten profesionalizarte, mientras que otros países no tienen eso, ¿vale? Países Bajos, Francia, Gran Bretaña. No es que penalice, pero que promueve mucho más el éxito de la medalla que esos puestos cercanos. Para mí, sinceramente, me meto en la cabeza de los deportistas cuando tú estás en, por ejemplo, el judo, en un combate por la medalla de bronce, no puedo pensar por la planificación que tienen, por la preparación que tienen, porque es una preparación de primer nivel mundial. Aquí hay psicólogos, cuando decimos hay que invertir en psicólogos, todos los deportistas de alto nivel en España y más los que van a los Juegos Olímpicos tienen un psicólogo y tienen una planificación psicológica a lo largo de todo el ciclo. Por lo tanto, al final yo lo veo más que como esa causalidad en buscar elementos externos. Yo para mí es casualidad, el deporte es así y también hemos sacado, que a veces no se ven, medallas que a lo mejor no eran tan claras y se han terminado materializando, pues unas por otras. Sí que es verdad que el número de España respecto a sus medallas chirría mucho. Sacaba nuestro compañero Javi de Info Olímpica, pues sacaba que sobre las 18 medallas de España habíamos tenido también 17 o 18 cuartos puestos, mientras que a lo mejor Estados Unidos había tenido los mismos cuartos puestos que nosotros con 100 medallas. Sí que es verdad que duele mucho más en un medallero como el nuestro, pero yo, sinceramente, no veo nada alrededor de la planificación de los deportistas españoles para buscar una causalidad
en algo que para mí es casual y forma parte del deporte. Sí, además es muy ventajista generalizar porque cada disciplina deportiva tiene unas Y cada connotaciones deportista es distintas, diferente claro. dentro de un mismo deporte incluso, por lo tanto es complejo. Sí. Quiero que, bueno, que vuelvas a desmentir otra vez el mito este de la inversión, que no es que en España no se invierte, es que mira a Países Bajos con mucha menos gente que nosotros, nos ganan en medallas, Italia, que tendría que ser un país muy parecido, también nos destroza. Bueno, lo de Francia, obviamente, como condición de anfitriona, yo de hecho creo que no han llegado a las expectativas porque decían 75, me parece, leí alguno en el equipo, Sí, por bueno, ejemplo. a lo largo de todo el ciclo han ido diciendo mucho dentro de Francia. Yo creo que el objetivo de 60, que era el que se planteaban de manera seria, sobre todo a nivel de la Agencia Nacional del Deporte de Francia, yo creo que sí que han estado, ha sido un éxito sin parangón en Francia. Por lo tanto, yo creo que ellos sí que han cumplido expectativas. En lo que comentabas de la inversión, pues creo que estás compartiendo Sí. una imagen que ya compartí en su día, justo en el día de la ceremonia de clausura. Vemos que la inversión de España, vamos a analizar primero España, ha sido creciente. Lógicamente, veníamos de un ciclo en plena crisis, que era el ciclo de Río 2016, de 2013 a 2016, con una inversión muy escasa en España. Bueno, nos dio ese ratio por medalla de 8 millones de euros por medalla. Hay que buscar indicadores que nos hagan entender un poquito lo que son las matemáticas. En Tokio se creció, España se fue recuperando, el Estado español fue invirtiendo más en deporte, ya rozábamos los 200 millones de euros. Siempre datos relativos a la inversión que hace el Estado en programas de alto rendimiento en federaciones deportivas. No meto programas que hay de desarrollo, programas que hay de mujer y deporte. Esas son otras partidas que no estoy metiendo aquí. Aquí solo meto única y exclusivamente partidas para programas de alto rendimiento que presentan las federaciones al Consejo Superior de Deportes. Y vemos el salto cualitativo que ha sido París, motivado enormemente por el Team España, los fondos que vienen de la Liga, ¿vale? De aquel acuerdo que cerró en su día Irene Lozano, que era la presidenta del Consejo Superior de Deportes, junto con Rubiales, y fueron todos en contra de Tebas a sacarle el dinero, pues ahí ese dinero es lo que ha hecho, es lo que ha permitido ese incremento de dinero. 222 millones de euros, 222 millones de euros que nos sitúan por delante de países como Australia o como Países Bajos, que nos superan muy ampliamente en el medallero, que nos igualan a países como Francia, y es que hemos tenido una inversión prácticamente idéntica en federaciones deportivas, en programas de alto rendimiento vinculados a los Juegos Olímpicos, que el país anfitrión de estos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, lo que tú dices, hay que olvidarse ya de ese mantra de que en España no hay inversión al deporte. Es un error totalmente. Luego podríamos sacar otras comparativas de las ayudas directas a deportistas, donde también estamos muy por encima, incluso de Italia, que es el país que realmente invierte más en deporte de una manera mucho más expansiva. Pero en lo que es la inversión directa en el deportista, dentro de programas deportivos, España podría estar incluso al nivel de Italia. Por lo tanto, la excusa no es el dinero, la excusa es algo más de fondo y que se llama modelo deportivo de España, que si existe, que yo dudo que exista, pues deja mucho que desear. Claro, esa es la última que te quiero hacer. Ya sé que es un tema muy, muy complejo, pero desde fuera, políticos, patrocinadores pueden decir, si con 135 millones se sacan 18 medallas, ¿para qué voy a poner 90 millones más para una medalla? Es una lectura muy simplista, ¿eh? Pero Uh -huh. lo digo porque al final, claro, el modelo es lo que determina la inversión y no al revés. Totalmente. Además, es que el alto nivel, que muchas veces entronizamos a deportistas y es porque disfrutamos con ellos, lógicamente, y queremos lo mejor para ellos porque muchas veces empatizamos con ellos. El deporte de alto nivel no deja de ser una muesca de los objetivos que tiene el país para el deporte. A nivel internacional, y esto es el mantra, y esto sí que es inamovible para todos los países, los objetivos que tienen los países de cara al deporte, y te digo deporte en general, es uno, sacar muchas medallas en los Juegos Olímpicos o en campeonatos del mundo o en eventos de máxima exposición social para ser una referencia mundial, es decir, una promoción de tu país, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Solo a través del éxito. Desgraciadamente, el 70% del mundo no hace ningún tipo de promoción para el país a nivel mundial, ¿vale? Por lo tanto, éxito. Y que ese éxito
tenga ramificaciones, por un lado, para la cohesión social del país, para el sentimiento de pertenencia en torno a una comunidad. Me extraigo de nacionalismos, pero tú puedes sentirte nacional y compartir algo con deportistas por el nivel de esfuerzo, porque te sientes a gusto viéndolo. Y eso es una ramificación que tiene ese éxito en el alto nivel. Y también esa ramificación de ese éxito en la sociedad de cara a un aumento de la práctica deportiva. Entonces, ¿cómo se consigue todo eso? Solo a través del éxito. Por lo tanto, en alto nivel solo tiene que buscar el éxito. Y no hay que confundir alto nivel con alto rendimiento. Porque a veces decimos, es que si solo invertimos en éxito, los que están por debajo de ese alto nivel, de esos que quieren buscar el éxito, nunca van a tener el apoyo necesario. Es que hay caminos dentro del alto rendimiento para permitir ese crecimiento y alcanzar el alto nivel. Lo que no podemos hacer en España, que es lo que se hace, es el cajón desastre, el café para todos, que es que todo lo que es deporte es alto nivel. No, perdona. El alto nivel es alto nivel y para llegar al alto nivel hay una serie de caminos a través del alto rendimiento, la tecnificación y la promoción que nos va a permitir nutrir ese alto nivel continuamente y ojalá que cada vez más. Por lo tanto, los recursos, tanto para el alto nivel como para los caminos que van a determinar llegar al alto nivel, tienen que estar muy programados y de manera muy eficiente. ¿Para qué? Para que el alto nivel siga manteniéndose pues, todos los recursos que son necesarios, demos las herramientas necesarias a los que llegan por debajo, las justas y necesarias, y que luego haya otro capital invertido en el deporte que permita buscar lo que también se busca en el deporte, que es la educación, la salud, y todo eso no es alto nivel. Es decir, nosotros no tenemos que desarrollar solo el alto nivel porque tenemos que buscar en el deporte otras herramientas para la sociedad, para la persona de 30 años que no le interesa en absoluto los Juegos Olímpicos, pero que debemos de hacerla entender que a través de la práctica deportiva va a mejorar, pues, en este caso, su salud. Entonces, tenemos que reordenar todo ese mapa, todo ese puzzle del deporte en España. No tenemos realmente, y me lo decían viniendo en el avión de vuelta para España, que coincidí con bastantes compañeros, tanto de federaciones como de medios de comunicación, y alguien que tiene mucho peso en el deporte en España me decía, en España no existen las personas, o por lo menos en los organismos que organizan el deporte en España, como sobre todo el Consejo Superior de Deporte, no existen las personas preparadas para llevar a cabo el cambio de modelo que necesita este país. Lo primero, porque no tienen la formación, y lo segundo, no porque tienen el peso específico, el Consejo Superior de Deporte no tiene el peso específico para afrontar unas medidas que son muy políticas y que engloban también la característica del país que tenemos 17 gobiernos distintos, cada uno con una comunidad. Entonces, soy muy pesimista en ello. Por lo tanto, seguiremos disfrutando del deporte como lo hacemos hasta ahora, pero entendiendo que vamos a estar mucho tiempo en este nivel deportivo que no es el que nos merecemos como país. Yo siempre digo también que el estamento menos preparado del balonmano, que es lo que conocemos, es el de los dirigentes de largo, en clubes, territoriales y Y la incluso culpa no la Federación tienen Española. ellos, No, no, realmente. claro, claro. Muchas veces, o sí, me explico. La problemática que existe respecto a los dirigentes es que en muchos casos las personas medran por tener un puesto de poder, pero no existe una meritocracia donde el que es capaz pueda haber un desarrollo profesional vinculado a un puesto directivo en una federación. Y muchas veces, pues, esas personas que a lo mejor tienen menos formación, pero ven ese desarrollo dentro de la federación como su forma de vida, pues empiezan a ocupar puestos para los que realmente, pues a lo mejor no son los más capacitados. Y no me meto ya en temas políticos, electorales y demás, sino muchas veces la dinámica que se lleva en España, que no se ven ciertos puestos de decisión ni en el Consejo Superior de Deporte ni en las federaciones deportivas como puestos a optar para crecer profesionalmente, porque tú dentro de la empresa privada, por ejemplo, pues puedes ganar más de lo que ganas o en el Consejo Superior de Deportes o en una federación deportiva media. Sí que es verdad que hay federaciones deportivas que tienen un capital y unas posibilidades económicas superiores, pero en los sueldos medios que puede tener un buen técnico dentro de una federación deportiva española, pues están entre los 40.000, 60, 70.000, algunas federaciones pueden pasar a tener 100.000, pero hay técnicos, incluso en el extranjero, que pueden optar a más. Seguro, seguro. La última ahora sí, qué te parecieron las declaraciones de los presidentes del COE y del CSD, Blanco y Uribes, respectivamente?
Pues lo primero son declaraciones políticas, por lo tanto, no son objetivas, son siempre subjetivas, basadas en los intereses que tiene por una parte el Estado, con el Consejo Superior de Deporte, y por otra parte el Comité Olímpico Español como hub o núcleo de todas las federaciones deportivas españolas. Son sus socios, ni por un lado ni por otro pueden hablar mal del deporte español, porque no existe además esa normalidad de ser objetivo barra crítico dentro de ni del deporte español ni de la sociedad española. Siempre tendemos a ser, y no, me incluyo yo mismo porque nos suele pasar muchas veces, populistas o buenistas, depende del caso. Entonces, en el caso más grave para mí, más allá del que el Comité Olímpico Español, pues lógicamente tendría que haber hecho una reflexión un poquito más realista de lo que ha sido la actuación de España, que fue para mí excesivamente buenista, pero bueno, ya te digo, eso no deja de ser un club de federaciones y entre bomberos no se pisan la manguera, se suele decir, ¿no? Para mí lo grave realmente es quien manda en el deporte de alto nivel en España, que es el Consejo Superior de Deportes, es el Estado español, y además Uribes mandó dos mensajes totalmente opuestos. Me acuerdo que el domingo por la tarde hizo una lectura diciendo que pues habría que tomar medidas, habría que hacer un análisis ya que no se habían alcanzado las expectativas. Y justamente el lunes, solo un día después, yo creo que no pasaron ni 24 horas de una declaración a esa otra, se alineó con la versión del Comité Olímpico Español, ensalzando los éxitos del deporte español, incluso poniendo en valor que habíamos mejorado en una medalla el rendimiento respecto a Tokio. Entonces, yo creo que esa actuación de Uribes del domingo al lunes refleja lo que es el deporte español. Hay iniciativas por intentar, por lo menos, levantar la voz, pero siempre va a haber alguien por encima que no le interese o que no vea que el deporte español necesita o puede acometer una reforma del calado que necesita. Por lo tanto, displicencia, amiguismo, buenismo, populismo y la vida sigue igual, como suelo decir Ya te en digo. Twitter cada 4 años. Ya te digo. Y que no falte vender el pollino de en Los Ángeles la superamos seguro. O sea, eso que Sí, no y falte. cuando seguramente hagamos otro ciclo, pues al nivel de este, porque al final el nivel económico se va a mantener, por lo tanto llegaremos allí con las expectativas. Pero el problema no van a ser las expectativas, sino como decía yo, ante el modelo. Tener que estar jugando en torno a las 18, 20, 21, 22, 23, que realmente a mí me da igual como país, no nos cambia nada de tener 18 a tener 22, sinceramente como país no nos cambia nada. Lo que cambiará en España es tener 30 medallas porque eso significaría que ha habido un cambio muy importante en la base de nuestro deporte y eso sí sería importante para nosotros. Pues ojalá, aunque yo también soy de la cuerda del pesimismo como tú, pero ojalá. Seguiremos mientras tanto seguro disfrutando de todas las disciplinas que nos gustan. Jaime Gómez, gestor deportivo especialista en olimpismo, mil gracias como siempre por estar aquí, por explicarnos un poquito más allá de lo que se ve y de lo que la gente al final también conoce, porque sabes bastante de esto y de la intrahistoria de cada cosa. Muy bien, nada, Vicente. Seguimos este ciclo y nada, disfrutando en este caso de lo que venga en el balonmano, que seguro que es muy positivo. Eso esperamos. Estamos en contacto, un abrazo. Abrazo.